Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Para nosotros era una especie de desafío tratar de encontrar una persona que se animara a que habláramos de la muerte, pero nos resultó a favor que nos recomendaran, que nos sugirieran ubicarse bajo el argumento de que era necesario hablar de que había tal vez pocas instancias para poder hacerlo sobre la muerte, ¿no? Ajá, bueno, sí, la verdad que sí. Y aparte hablamos sobre este tema y vos me lo propusiste, Javier, el tema la semana pasada, y esta semana tiene como una resignificación particular, la muerte, ¿verdad? Es una cosa de la semana pasada y otra cosa es esta semana, la muerte. Tuvimos que salir a aclarar que hemos pensado en el tema antes del miércoles pasado. Exactamente. Estamos afectados. Así que te digo que tengas mucho cuidado con el tema que vas a preparar para la semana que viene, porque te das cuenta que parece que incide en lo real lo que vos Estamos mirando entre nosotros porque ya charlamos de todo y ahora expliqué qué consecuencias o implicancias puede tener. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, sí, agradezco la invitación y agradezco la intervención de Adrián Alacino, el director de la carrera de medicina, para conectarme. Y aparte me interesa mucho poder hablar, digamos, con todo lo difícil que es hablar del tema y con todo lo incompleto que va a quedar, pero bueno, los psicoanalistas y desde el punto de vista de Lacan pensamos que no todo puede ser dicho, así que lo que vaya a ser dicho, ojalá que se diga bien, pero no todo va a ser dicho. Así que ya empezamos por ahí. Estamos aclarando eso. Lo primero que se nos ocurría era pensar en que los médicos se forman para salvar la vida y entonces, ¿cómo se forman? Para enfrentar la muerte, para enfrentar al paciente, para enfrentar a los familiares. Bueno, mira, la dimensión, la carrera de medicina en Mar del Plata tiene justamente una currícula innovada, porque es una currícula innovada que se centra en la integración de las materias, pero también se centra en que entendemos que un médico y una médica que van a desarrollar bien su tarea profesional, van a ser personas que van a poder escuchar al otro, al consultante, al sufriente, al padeciente, al paciente, de una manera particular, que van a tener una escucha de alguna manera. La medicina es una práctica. Nosotros, yo estoy a cargo de dos materias, ¿no? Una que es psicología comunitaria, social e institucional, y otra que es salud mental, y en ambas lo que sostenemos justamente es la cuestión de que, bueno, el médico y la médica que mejor van a salir formados son aquellos que tengan una fuerte connotación también de otras áreas, no solo las biológicas, no solo las áreas médicas. La facultad trabaja mucho para trabajar en la excelencia en el área biomédica, pero también trabaja mucho para que haya una excelencia en el área de formación humanística, cultural, de la palabra, en donde el médico de alguna manera advierta que no solamente está trabajando ese axioma tan tradicional de la medicina, que es no hay enfermedades sino enfermos, no hay, en este punto, el médico no es, nosotros decimos, ni un científico, ni un artista, ni un sacerdote, ni un técnico, sino es alguien que practica la medicina. Y para practicar la medicina, la connotación de la finitud es uno de los elementos que está presente. Pero ¿cómo se incorpora? Esto me parece importante. No es que se incorpora directamente. Yo siempre hago como el chiste un poquito cínico, de decir la vida no solo es finita, sino corta, ¿viste? Porque encima de finita es corta. Podría ser finita y un poco más larga, pero no, es corta. Entonces, ¿cómo se incorpora esto? Bueno, la relación a la muerte, digamos, que tienen los estudiantes a partir de la currícula innovada, es en relación a varios temas que están relacionados con la muerte. Con esto, ¿qué te quiero decir? En primer año, por ejemplo, en el texto de Freud, el malestar en la cultura, ven a Foucault con el panóptico, ven la dimensión de lo que es la biopolítica, ven la dimensión de lo que es la segregación de los cuerpos, y la idea de ir armando desde el principio, pensando desde el principio un pensamiento crítico que le lleve justamente a entender, a problematizar, decimos nosotros, a poner en circunstancia, a poner en valor ciertos
problemas que no son específicamente o necesariamente, digamos, uno podría decir, lo que antiguamente se entendía con la formación médica. Yo soy egresada de la UBA, del año 80, voy a cumplir el 16 de diciembre 40 años de médica, así que yo le hice en plena dictadura militar la carrera, una carrera tradicional en la UBA, difícil, y esta carrera, que está armada en la Facultad de Medicina y tal como la coordina Adriana Lacino, es una experiencia interesantísima, maravillosa, de poder justamente sumergir, a los estudiantes en un, te diría así, caldo cultural que les permita entender la dimensión de la vida y de la muerte también dentro de la cultura, porque tampoco, así como la muerte parece un tema muy, muy difícil de tocar, también la vida y las vicisitudes de la vida es un tema como que no es de cualquier manera los efectos que produce según cómo se tome. Entonces, la idea de dar qué es la comunidad, qué es la sociedad, qué es la relación del sujeto con la palabra, dar Freud, Lacan, Foucault, Derrida, en primer año, es una apuesta importantísima a la que va la carrera, digamos, apuesta a la carrera de una manera muy importante de dar un marco estructural muy importante como para que el médico no sea un técnico, un mecánico, ¿se entiende? Con todo lo importante que puede resultar saber técnicas, por supuesto, porque técnicas hay que saber. Pero la idea de la muerte se tiene que ir incorporando, en mi forma de ver, de una manera en donde la muerte está incorporada en la cultura, y cómo la muerte la vamos a incorporar, ¿qué incorporación de idea de la muerte tenemos en nuestra vida cotidiana? Por eso me parecía importante hacer alusión a esto de que no era cómo entendíamos o cómo popularmente se expresaba la muerte la semana pasada en los diarios, era de una manera, cómo se expresa la muerte después de la muerte de Diego Maradona es de otra forma. Y eso es un efecto cultural en donde incide no solo en lo social, sino incide en la subjetividad de cada uno, porque entendemos al sujeto como esa dimensión de la tensión entre lo subjetivo y lo social. Entonces, toda la problemática que damos está encauzada de esa manera. Y la muerte, bueno, uno podría decir, empezamos a trabajar en primer año, cuando pensamos justamente que han dicho grandes autores sobre la muerte, que es la muerte o la vida, entender la dimensión de la palabra, entender la importancia de la palabra en relación a uno podría decir palabra o muerte, muerte o palabra, digamos, y después tomar justamente como que la palabra mató a la cosa, ¿no? Pero poder entender desde entrada que hay una dimensión de lo que existe y una dimensión de lo que deja de existir. Y así, de esa manera, poder concluir con por ahí esa escena, que es una escena en donde mis colegas médicos que hacen cuidados paliativos y que hacen un enorme trabajo y que trabajan como intensivistas también, asisten a pacientes que están en el trance de pasar de la vida a la muerte, pero para llegar a eso hay que prepararse, y la manera de prepararse es desde la práctica, que yo entiendo la práctica como una praxis, como un simbólico que modifica un real, y entender desde la praxis cuestiones, preguntas, que se han preguntado o que nos hemos preguntado con respecto a la muerte, a la inexistencia o a que algo termine. Porque la muerte también hay una dimensión absoluta de la muerte, Javier, digamos que uno podría pensar en Hegel, en la dimensión absoluta de la muerte, pero también hay la dimensión de las pequeñas muertes, a las que también el estudiante de medicina y todos nosotros como sujetos, como ciudadanos, nos tenemos que enfrentar diariamente. No era lo mismo la muerte antes de la pandemia en la Argentina, y no es lo mismo la muerte pensada hoy, ¿no? Porque, por ejemplo, si vos te pones a pensar, ¿no? La muerte, digamos, en la escena final de la terapia intensiva, en las escenas finales en donde
cómo la pensamos inclusive los que no han transitado el espacio de la guardia, las personas que nos están escuchando y que por ahí no tienen experiencia en instituciones médicas, sanitarias, hospitales, etc. ¿Qué idea tienen de la muerte? Bueno, uno puede pensar que la idea que uno tiene de la muerte es la idea de la muerte del otro. Freud dice que no hay representación inconsciente de la muerte, que la muerte siempre se nos presenta como la muerte del otro. Entonces que podemos pensar en nuestra propia muerte, reflexionar sobre nuestra propia, dejar de existir a partir de la muerte de nuestros propios padres, de nuestros prójimos, digamos, ¿no? Y vos fijate todo lo que esto ha movilizado en la pandemia, ¿no? Porque gente que quería estar al lado de las personas que se morían en ese, acompañar al otro, acompañar al ser querido en los últimos momentos. Quiere decir que la dimensión de nuestra propia muerte es una medida que está a cargo de la muerte de los que fueron alguien, gente, personas, fueron nuestros amores. A medida que se van muriendo amores, también, ¿por qué no decir? Gente que fue importante y que por ahí no fue amada, también es una marca que deja en nosotros. Entonces, se instala la idea de la muerte como la muerte del otro, pero la reflexión quizás más filosófica, se podría decir, es, bueno, ¿qué se piensa de la muerte de cada uno de nosotros en sí mismo? Los estudiantes de medicina tienen que ir a acostumbrarse a pensar en las pequeñas muertes a las que todos de una u otra manera estamos sometidos. Todo duelo, cuando uno ya no es tan joven, cuando uno ha fracasado en un amor, cuando uno no le va bien en un trabajo, cuando uno tiene un dolor, bueno, esas son pequeñas muertes. Entonces la manera de pensar en la gran muerte, ¿no? Que sería la muerte total, en la muerte en donde la religión, por lo menos el catolicismo, ofrece la idea de la salvación eterna, ¿no? Bueno, y otras posturas hacen pensar que, bueno, que terminada la muerte se terminó el partido de fútbol, ¿no? Estoy muy tomada por la muerte de Diego, entonces, bueno, son 2 tiempos de 45 minutos y se terminó, esa sería una opción, y si no, hay algún otro lugar en donde se hará justicia y los buenos gozarán siempre y los malos ahí pagarán sus pecados, se podría decir. Estamos, María Clara, ¿vos nos escuchas bien? Sí. ¿Cómo? ¿Nos escuchas bien? Sí. Estamos hablando con María Clara Areta, médica psicoanalista de nuestra universidad pública. Tenemos muchas preguntas y a medida que van mandando, ¿qué otra, María? Bueno, te escucho. Andrea te saluda. Hola, Andrea. Mientras te escuchaba, y me parecía muy interesante esto que traías de las pequeñas muertes, esas pequeñas muertes cotidianas, ¿no? Sí. No sé si me parece que es paradójico, que es lógico, que es sorprendente tener que pensar en el 2020 en problematizar la muerte dentro de la medicina. Como eso me da la sensación, ¿no? Como esto que vos venías planteando que se propusieron en la Escuela de Medicina local, como para cambiar de alguna manera el paradigma o la perspectiva. Estamos hablando de que es una ciencia que tiene muchísimos años y que vos estás contando como novedad, que están incorporando una mirada distinta, más humanizada de la muerte. Entonces me pregunto eso, si que la medicina tenga que problematizar la muerte es una deuda, un pendiente, algo paradójico, algo lógico o algo que incluso a vos, formando parte de esta disciplina, todavía te sorprende. Mira, es muy interesante la pregunta, ¿no? Nosotros llamamos problematizar a justamente cuando se abre una pregunta, poder sostener un pensamiento crítico sobre esa pregunta y no cerrarla inmediatamente. La escuela armó un comité de crisis ante la pandemia que ha trabajado, hemos escrito artículos sobre la pandemia, mis compañeros y yo hemos escrito artículos, hemos publicado artículos, ¿no?, en los medios, en el sentido de qué generaba la pandemia. Cuando vos decís, ¿cómo se puede, por qué no se incluyó? Porque en realidad
tratamos de renegar de la muerte, y hay un montón de circunstancias que ustedes las habrán escuchado, de médicos tradicionales, o de médicos que inclusive han sido muy buenos médicos en vida de los pacientes, pero como yo he escuchado a partir de unas cuestiones que me contaban de la ciudad de Buenos Aires, en este caso, de médicos que decían, bueno, mire, la persona le preguntaba, bueno, se ha muerto el paciente, se murió mi papá de COVID, doctor, entonces ahora ¿cómo podríamos hacer? Y el médico en una institución, vuelvo a decir, privada de Buenos Aires, decía, mire señora, no sé, yo me ocupo de los vivos, no me ocupo de los muertos, ¿no? Rápidamente se deja, el paciente muerto deja de ser paciente del médico. Lo que es interesante, me parece, en esta pregunta que vos hacés, es quién queda, digamos, quién está en el orden de la vida, en el orden de la palabra, ¿no? Por eso te decía palabra o muerte. ¿Quién está hablando con un cuerpo viviente? Siempre queda un deudo del otro, siempre hay un otro, ¿me entendés? Y ahí hay que cambiar por ahí de interlocutor, porque justamente, por eso te decía muerte o palabra, en el sentido de, bueno, ¿con quién hay que seguir hablando? Y esa pregunta de con quién hay que seguir hablando y de qué hay que hablar, porque hay muertes, viste que hay muchos sufijos sidios, suicidio, homicidio, femicidio, patricidio, magnicidio, digamos, hay muchas maneras de matar y hay muchas maneras de morir, digamos, ¿no? Entonces la muerte no tiene un sentido siempre unívoco, ¿no? Entonces en ese punto uno podría decir que cómo se empieza el proceso del duelo, y eso yo lo he aprendido no de la enseñanza que recibí en la Facultad de Medicina, sino por mi trabajo, por mi estudio y por mi propio análisis como psicoanalista. Eso lo he aprendido desde el psicoanálisis, a entender a quién le habla uno, y bueno, y que esto tienen de terrible los muertos, ¿no? Que no hablan, no responden, no hablan más, porque la gente no está llorando a Maradona porque no va a volver a ser el Mundial del 86. No está llorando por eso. Los que lo lloran, porque también hay gente que no lo llora, obviamente, pero los que lo lloran es porque Diego no va a hablar más. Diego tenía importancia porque hablaba en este momento, no porque jugaba el fútbol, porque todos tenemos grabados en nuestra memoria y en los múltiples, en los múltiples registros, cómo metió el gol, cómo metió el gol de la mano, cómo metió el gol de la zurda, etcétera, etcétera. Pero ¿qué se extrañaría? Se extrañaría de que cesa la palabra del otro. La literatura, el cine, el teatro, dan cuenta de cómo sostener la ausencia del otro, y te diría que la tarea médica es como acompañar de alguna manera a quien se va a morir y a quienes acompañan al que se va a morir. Porque hay un autor americano que se llama Martin Amis, que dice, ¿dónde van aquellos que mueren? Y él dice, al corazón de aquellos que lo recuerdan, ¿no? Un libro extraordinario, y esa es. Entonces, uno puede decir también que, digamos, el trance de la muerte, el momento de la muerte, ¿no? La idea de que uno vive por el cuerpo, habla por el cuerpo, digamos, ¿no? La idea de cómo va a quedar quienes rodean al que antes estaba vivo y ahora ya no está más vivo, no le va a dar más actualidad a lo que dice, a su existencia. Eso es algo muy fuerte. Que alguien deje de producir contenidos. No, ustedes dirían para la radio, para la televisión. Dejar de producir contenidos. Entonces uno podría decir, ¿qué es lo que hace la vida cotidiana a las personas? Bueno, cada uno tiene una vida más o menos doméstica, más o menos pública. Pero la dimensión del corte del otro es tremenda. Y la dimensión de acompañar a quien se queda con esa ausencia. Porque la falta de ese otro, la falta del muerto se verifica en el vivo. Aportando, y se nos ocurría con Andrea mientras escuchábamos hablar, una cuestión más, tal vez para ir cerrando la nota, que tiene que ver, consideramos nosotros, ¿no? Con el derecho a la muerte. Queremos conocer tu opinión acerca
de situaciones como la eutanasia, por ejemplo. Sí, bueno, en quinto año los pacientes, todos somos pacientes, como dijo Susan Sontag, al nacer venimos con dos pasaportes, uno de sano y otro de enfermo. Inexorablemente vamos a usar esas dos nacionalidades, las de sanos y las de enfermos. Así que todos fuimos, somos o seremos pacientes en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y la idea de, en quinto año, está previsto una materia que se llama bioética, que va a estar a cargo de la doctora María Marta Mainetti, y como adjunta va a ir Laura Valente, la doctora Laura Valente. Ambas son estimadísimas colegas mías, y con María Marta armamos la cátedra de Psicología Comunitaria, Social e Institucional. Bueno, esto está jugado dentro de los que serían los derechos de las personas a la vida, y hay una dimensión de así como se puede hablar de parto humanizado, también se debe hablar de una muerte humanizada y del derecho de poder, decidir cuándo no se quiere seguir un tratamiento, cuándo se solicita una muerte asistida. Es un tema problemático, es un tema, digamos, homólogo al del aborto, porque uno podría decir, bueno, así como se discutió tanto cuándo empieza la vida, ¿no? Y con toda la división entre la vida y el sujeto, etcétera, etcétera, también uno puede pensar que así como hay posturas en las que se plantea que la maternidad será un deseo o no será nada, o no será maternidad, también se puede decir que la vida será vida mientras que uno sostenga el deseo de estar en la vida. El tema es, mira, hay un famoso psicoanalista inglés llamado Winnicott, que tenía una paciente que estaba con riesgo de suicidio. Él la trató durante un tiempo a esta paciente, y la paciente se termina suicidando, ¿no? Entonces, en sus memorias, él lo que comenta es que lo que más le dolió de esta circunstancia fue saber, no que se había suicidado porque quizás estaba en ella suicidarse, sino porque nunca había podido averiguar por qué se quería matar, ¿no? Entonces la idea de una muerte digna, con todo lo complicado que implica, ¿no? ¿Qué es la dignidad? ¿Qué es el deseo? Porque el deseo tampoco es el capricho, no es que porque uno un día le tienen que sacar una uña encarnada, le dice al cirujano, doctor, preferiría morirme, y el cirujano lo va a tomar en cuenta textual la demanda, digamos, ¿no? ¿Quién cuando se va a sacar una muela dice, yo esto lo merezco o no? Bueno, si no, tienen que darse circunstancias que tienen que ser leídas desde una posición, desde varias lecturas posibles, desde la interdisciplina, y entender que sí, que va a ser un derecho que de hecho se da, de hecho y de derecho se dan en otros lugares, y que bueno, que sería como una muerte asistida, porque uno podría decir, en todas las circunstancias de la vida, en el nacimiento, en la vida de uno, en los partos, en los abortos, en las fracturas, en las recuperaciones, siempre hay un otro. Esto es lo que quiero recalcar, ¿no? Hay un otro que lo asiste. Había un chiste que una vez escuché por televisión, que parecía muy malo, pero a mí me pareció muy bueno, que entraba un borracho en una comisaría y le decía al comisario, porque yo me hice solo, no le debo nada a nadie, Entonces otro borracho le responde, así se nota que no le debes nada a nadie, porque te terminaste bastante mal solo, ¿no? Estás mal terminado por haberte terminado solo. Siempre uno es con el otro, por el otro, en contra del otro, digamos, y así lo entendemos en la facultad. Entendemos siempre esa relación compleja, esa relación contradictoria, esa relación interesante que se da entre uno y otro, uno y otros, el sujeto como tal, la sociedad como tal. Tendemos a entender a aceptar el nivel de conflicto, de ver cómo lo podemos llegar a resolver desde la intervención
que, ya te digo, que de un médico que entiende qué es la pobreza, qué es el hambre, qué es la desesperación, es muy diferente a que uno solamente esté hablando con una persona que puede recetarle o no tal o cual medicamento, ¿no? Pero otra perspectiva totalmente, y estaba pensando en que ojalá nos toque cuando lo requiramos, cuando lo necesitemos, un profesional formado con esta perspectiva. Nos encantaría seguir conversando con vos. Yo también lo pienso, ¿eh? Espero que a mí me atiendan mis alumnos cuando me muera. Yo también lo pienso. Me alegra que con esa sonrisa permanente, con esa alegría que nos transmitiste también durante toda la nota, hayamos podido encarar este tema. Te agradecemos pero solamente por hoy, por esta nota y por este programa, y habrá otras seguramente. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Javier. Te mando un beso y también otro Andrea y Aldana que me ayudó. Y bueno, es un aspecto, ya dije, no iba a decir no todo, y bueno, otra vez a lo mejor podemos seguir hablando. Un gusto ha sido para mí y muchas gracias. Chao, hasta luego.